Coordinador Muy del buenos PRI en el días. Congreso. Muy buenos días, Luis Alberto. Aquí con el gusto de platicar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, estimado, a ver, pues, ¿cuál es la posición del PRI de lo que ocurrió al respecto ahí? Lo de ayer, híjole, es muy lamentable, sinceramente, que la ambición, voy a ponerlo de esta manera, desmedida, de querer ver al Congreso como una agencia de colocación, nos tenga metidos en una situación, entrampados en una situación entre lo político y lo legal. Ha hecho pedazos la posibilidad de llegar a acuerdos políticos, de tender los puentes, de construir como los sonorenses quieren, leyes, posicionamientos o lo que se pueda hacer en el Congreso en favor de lo que a los sonorenses verdaderamente le interesa. Y es muy lamentable, sinceramente, que lleguemos a situaciones como las de ayer, que nos desencadenen pues en una evidencia ante todos los sonorenses de lo que está pasando al interior del Congreso, que a nadie nos gusta y que a todos nos tiene muy incómodos. ¿Qué va a pasar entonces? Dices, te refieres a la ambición desmedida de Morena, ¿verdad? Por supuesto, al final de cuentas se están quedando solos Morena por la ambición de un grupo de asesores que son los que están imperando y están instruyendo por encima de los diputados sentados en la CRIP, donde tenemos que ponernos de acuerdo todas las bancadas, no pueden tomar una decisión si no lo consultan con los abogados, con la gente que los ha venido manipulando de esa manera. Entonces, al final de cuentas, el Congreso lo está llevando pues unas ambiciones desmedidas de personas que no son diputados y que están desesperados por entrar a puestos y que están viendo precisamente el Congreso del Estado como una agencia de colocación, lo cual sinceramente lamentamos muchísimo. Sin embargo, también el fondo es una estructura del Congreso que debe de modificarse, Rogelio. ¿Estarás de acuerdo en ese punto? Es decir, ¿o tú estás de acuerdo que permanezcan los actuales funcionarios? Yo no estoy en defensa de alguien en lo personal. Todos las personas que trabajan en el Congreso están porque saben, porque son capaces, han venido pasando por muchas legislaturas. No es una posición de alguien en lo particular. En su momento fueron entrando, algunos tienen 20 y tantos años, otros 16, otros 14, otros 19. Al final de cuentas, hoy estamos viendo precisamente lo que afecta que se vea al Congreso como una agencia de colocación. Estamos viviendo una serie de errores que se están viviendo al interior, errores que pueden desencadenar también en cuestiones legales. El que se haga un mal procedimiento en el Congreso implica y tiene efectos sobre decisiones que tomemos. Por poner un ejemplo, el día de ayer querían mandar a comisión un asunto que se había votado por urgente y obvia, y eso quiero pensar que fue desconocimiento y que no fue mañosada, precisamente el tema que nos tienen comenta, que lo hizo hacer de esa manera, y así hemos ido viendo una serie de errores que precisamente se convierten en leyes, que se convierten en exhortos, que se convierten en cuestiones legales y que nos puede llevar a nosotros a cometer los mismos, el desconocimiento de quienes hoy quieren manejar, porque pues pareciera que el Congreso lo quieren manejar los asesores de Morena, no los funcionarios que están ahorita trabajando todavía, y que no he visto un documento legal que me diga que están corridos y que me diga el por qué no pueden regresar a sus puestos de trabajo. Creo yo que en el Congreso del Estado se tiene que restablecer el orden, se tiene que restablecer la legalidad, tenemos que ponernos a trabajar como funciona el Congreso, con acuerdos, con diálogos, no con caprichos como lo hemos visto hasta ahorita y con mucho desconocimiento de la vida interna, de las leyes que rigen, de la ley orgánica y los reglamentos que cuidan el buen funcionamiento al interior del Congreso. Está detrás también, dices, ciertamente los asesores, la novatada, la ambición de Morena y la mano de Palacio de Gobierno detrás de ustedes también, y la forma que le dio todo esto, las reformas constitucionales. Pues, Rogelio, ¿qué me dices de eso? Ese es un tema hasta cierto punto de cobardía que estén señalando al Palacio de Gobierno. Al final de cuentas, lo que no han podido lograr en acuerdos, en diálogo, en altura al interior del Congreso, luego quieren voltear y señalar a la gobernadora y señalar al Palacio de Gobierno. Que se enfoquen en la situación interna del Congreso,
que se enfoquen en la falta de diálogo que ha habido, que se enfoquen en la falta del respeto a la legalidad y el respeto también, vamos a decirlo así, sin el afán de defender a alguien en lo particular, pero sí tienen sus derechos laborales, sí tienen sus derechos humanos y todo tiene que ser conforme a ley. No podemos, las leyes y la Constitución está para respetarse y hoy por hoy ellos con una justificación de que hay que cambiar a los funcionarios. Ayer vimos los nombres, son puras gentes que están en las filas de Morena, que fueron hasta representantes de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Entonces, eso evidencia que sí es un intentón de ver al Congreso como una agencia de colocación. Entonces, que no volteen a otro poder, que vean cómo se puede resolver al interior del Congreso del Estado esta situación, pero siempre imperando por encima el respeto a la ley. No podemos privilegiar los diálogos, los acuerdos políticos por encima de la ley como se ha querido. Y lo han dicho, oye, pues nos podemos poner de acuerdo, podemos llegar a un acuerdo político aquí, oye, pero está el respeto a la ley. Si yo llego y logro un acuerdo político contigo, pues lo voy a hacer pisoteando la ley. Todo se puede. No todo se puede. Hay que respetar la ley, hay que privilegiar los acuerdos y los diálogos, pero siempre respetando a la ley, y eso es parte precisamente de lo que tienen que entender y que hoy tenemos que ponderar. Muy bien, pues ahí está. Te agradezco mucho tu tiempo, Rogelio. Como siempre, al contrario, se queda el espacio gracias abierto. A ti por el espacio y aquí estamos a tus órdenes. Muy bien, se queda el espacio abierto como siempre para todas las fuerzas. Hemos escuchado a todos. Ahora me voy con